Buenos días, delegados, comité organizador del OHMU 2023, invitados especiales, autoridades y profesores del Colegio Hamilton Junior High. Sean bienvenidos a la inauguración del 13º modelo de las Naciones Unidas del Colegio Hamilton. El evento que está a punto de comenzar es un proyecto conjunto anual de las materias de Historia, Español, Cívica y Ética e Inglés, con un carácter académico de suma importancia. El objetivo es que los alumnos de séptimo, octavo y noveno se involucren mediante el diálogo en problemas mundiales, ejerciten su argumentación y, sobre todo, aprendan a resolver problemas mediante el trabajo cooperativo, lo cual será la base de un mejor desempeño en sus vidas. Para ello, los participantes defenderán la postura de una delegación de manera similar a como se hace en la Organización de las Naciones Unidas. Agradecemos al director general, licenciado Jesús Tostado Casillas, por todo su interés y apoyo en el desarrollo de esta actividad. En el presidium se encuentran la directora académica Miss Mónica Alcúzar-Red, para quien pido un fuerte aplauso. Miss Diana Estrada Contreras, coordinadora del área de sociales. Sebastián García Morales, quien este año cumple como secretario general del gobierno del OHMU 2023. Subsecretaria general, Kedia Ríos García. Enseguida, presento a quienes durante las sesiones tendrán la responsabilidad de brindarnos todo su apoyo moderando y dirigiendo los debates. Ellos son: comité organizador, favor de ponerse de pie. Un fuerte aplauso, por favor. Específicamente el comité de UNED. Comité de Asamblea General. Comité de Derechos Humanos, Comité de UNICEF, comisionados de prensa, están en la parte de atrás, y a todo el Estado. Que si le puedes ayudar a Valentina, me va a contar. Estamos nosotros, exalumnos del colegio, quienes participarán en el debate como delegados. Gracias por su apoyo y presencia. Un aplauso, por favor. En este momento voy a pedir al secretario general, quien dará un discurso hacia los presentes. Un aplauso. Buenos días, delegados. Es un honor recibirlos en la 13ª edición del OHMU 2023. Igualmente, para mí es un honor fungir como su secretario general a lo largo de este modelo. A nombre de todos los que conformamos el comité organizador, queremos agradecerles su participación y el esfuerzo que han puesto para que este proyecto sea posible. Sé que lo que han realizado no ha sido nada sencillo, pero hoy participarán como delegados en nuestro modelo de la ONU y representarán a su delegación dignamente. Hoy no solo debatirán y defenderán sus posturas, sino que se enfrentarán a situaciones para las cuales adquirirán experiencias y conocimientos, los cuales serán de gran utilidad en un futuro. Se enfrentarán a adversidades que no serán sencillas de resolver. Sin embargo, aprenderán a hacerlo, aprenderán a adaptarse y a comunicarse, todo con el fin de buscar soluciones a los problemas que se enfrentan en nuestra sociedad. El propósito de nuestro modelo es prepararlos a ustedes para enfrentar los futuros problemas que quejarán a nuestra sociedad, que se den cuenta de lo capaces que son y consigan, con actitud y destreza, todo lo que se propongan en un futuro. OHMU no es solo un modelo, sino aquello que busca inspirarlos a ser mejores, aquello que los haga reflexionar,
aquello que los haga ser determinados para realizar sus ideas, que busca hacerlos darse cuenta de lo que los vuelve únicos, de lo que los vuelve especiales. Delegados, no será tarea sencilla, pero solo ustedes saben las habilidades y talentos que tienen. Cada uno cuenta con potencial, pero tienen que aprender a explotarlo. Tengan el valor para tomar ese cambio, de aceptarlo y convencerse ustedes mismos de lo capaces que son para ello. Les agradezco nuevamente por todo el esfuerzo que han puesto para que este modelo sea posible. Les deseo mucho éxito en su participación en el modelo. Para concluir, me gustaría citar una frase de autor anónimo. No limites tus retos, reta tus límites. Muchas gracias. Solicitamos la presencia de nuestra directora académica, Miss Mónica Altuza, para que inaugure de manera oficial el modelo OHMUN 2023. Sí, pues, si quieres. Chicos, muy buenos días, muchas gracias. Antes de dar mi discurso, quiero avisarles que nuestra invitada ya viene en camino, ella es quien nos va a dar una conferencia y bueno, pues esperamos que llegue pronto y con bien. ¿Sale? Ahora sí, my opening speech. Dear students, teachers, and distinguished guests, I welcome you to our 13th Hamilton Model of the United Nations, a long-time tradition that has proven to be an extraordinary exercise, not only to learn, but also to raise awareness about the current issues of the world and the consequences of man-made decisions that are affecting all humankind. Before I declare formally open this edition of the Model of the United Nations, I would like to address two issues that are of the utmost importance and that need to be profoundly acknowledged and reflected. The first topic, which I also addressed last year, is the ongoing war between Ukraine and Russia. Even though you might think that because these are countries that are far away and we won't be affected by the implication of this, let me tell you that we are already suffering the worldwide consequences this war is showing, changing not only the geopolitical relationships among countries, but also the energetical and alimentary security we all depend on. I am certain that no one here today approves solutions based on conflict and war. And we depend on diplomacy and cordiality to ensure viable solutions for this problem. But we need to demand and fight for these securities. We cannot permit that decisions based on a few impact the lives of the many. We need to be aware of these current situations, and for that, dear students, I recommend you get more involved by reading, learning, watching what is going on around you, and ask yourselves, what can we do to help whatever aspect you feel interested about? The second topic is the development and usage of IA, artificial intelligence, which is basically the ability of a machine to display human-like capabilities. At some point, we might think this is a good technological advancement, since it can perceive and solve diverse situations. The scary thing is when we remember sci-fi movies like Terminator Saga, Resident Evil, The Matrix, etc. We are let know that at some point this artificial intelligence will be autonomous and decide by itself that we humans are destructive and have no remedy but to be erased from the face of the earth. When we think about the future, we believe it is an abstract and faraway thing that apparently we can never reach. But what we forget is that the present, our present, is what shapes the future, our future. And everything we do now affects dramatically our tomorrow. Now, I want to ask you something. What do you think these two topics are related? The Russia-Ukraine war and artificial intelligence. Think for a minute. Do you think there is any relationship?
give you my opinion. The development of artificial intelligence is supposed to make life easier, but in practice, it can represent the biggest existential threat of all. Advanced technology enables a larger population to live in a smaller area, but if something happens to the resources themselves, then you don't have the capacity to support the population anymore. That's the relationship. Students, this is precisely the moment to take a stand and define your goals, your convictions. The aim of today's exercise is to find solutions that enable different decisions and points of view to conciliate, respect sovereignties, cultures, religions, beliefs, etc. This is why you must strive to be well prepared and informed so you can reach and execute the best version of your own selves. I know it sounds far-fetched, but the reality is that this is what we are living today. And unless we get involved and participate in informed and educated decisions, we might be facing manifestation. I am totally convinced that all of you will surpass your personal goals because everyone here, with no exceptions, are excellent students, sons and daughters, siblings, friends, and in general, human beings. You are in the process of becoming young adults, and like such, you will have to take life decisions that probably won't be easy for you to make. Yet, don't forget that whatever it is you do, it will impact someone else's lives. And that depicts a great responsibility. I trust that all of you today will do your excellent version of yourselves, and I hope you enjoy this activity. Thank you very much. Especialmente nos complace la asistencia de nuestra invitada especial y oradora en esta ceremonia de inauguración, Frida Elia Gaitán Mertens, quien es activista y funcionaria de la Dirección General de Promoción Cultural para la Paz, Atención a Públicos Específicos y Patrimonio de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, con conocimientos en antropología social y gestión cultural. Todo su trabajo ha sido con una perspectiva de defensa y promoción de los derechos humanos, trabajando con organizaciones binacionales defensoras y promotoras de los derechos humanos. Participa con el colectivo Plástico No, Gracias, para la legislación hacia la eliminación de los plásticos de un solo uso. Ha participado en 3 ediciones del Festival de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta, entre muchas otras organizaciones y colectivos. Es un placer contar con su participación y asistencia en este evento. Demos un fuerte aplauso, por favor. Me da muchísimo gusto verles, muchas gracias. Muchas gracias a por invitarme a esto. Este modelo de la ONU, yo estuve en el control italiano, parece, y he estado en estos ejercicios muchas veces. Me da mucho gusto que se siga haciendo y que lo hagan tan jóvenes. Son muy jóvenes ustedes. Me encanta que tengan unos detallitos formalitos. Espero que no sean así todos los días de su vida, que no sean todos los días de su vida como gato por la vida. Están muy jóvenes para eso. Pero me encanta verlos que estén como personaje, ¿no? Y en papel. Entiendo que cada uno, o sea, que ya se dividieron por equipos y llevan los temas. Les voy a contar un poco. Yo aquí me dedico a lo que me he dedicado toda mi vida. Es que no agarra la cámara de allá. No agarra la cámara de allá. Pues lo vamos a llevar para allá. ¿Cómo lo pausa? Pausar? Primera y última de la ONU es alcanzar la paz en el mundo, aunque suene cliché.
aunque suene a frase hecha y aunque suene a... ¿Qué es lo que deseas? La paz en el mundo, ¿no? Ay, qué bonito, no, es real. Es real, por eso se hizo la ONU, por eso se hizo la Asamblea General. Y la Asamblea General de la ONU es un modelo muy común y muy efectivo. Una asamblea es donde todos simplemente nos ponemos de acuerdo hablando. Es el espacio en el que resolvemos lo que se nos ocurra, cualquier conflicto, el que sea el más grave, el más profundo, lo debemos poder resolver hablando. Hablando y escuchando a la contraparte. En el mundo, como ustedes se habrán dado cuenta ahora que lo estudiaron, tenemos grandes regiones culturales. Y en esas diferencias culturales como regiones, dificulta muchísimo el poder ponernos de acuerdo en qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos y cómo percibimos la paz y cómo percibimos el bienestar y cómo percibimos el estar en este planeta. En este planeta que es el único que tenemos, eso siempre recuérdenlo, no hay otro. Aunque vayan a Marte y aunque haya misiones en otro lado, solo tenemos esto. La única casa que tenemos. Así es que tenemos que ponernos de acuerdo en esta única casa que tenemos todos. No hay otra. No hay forma de irnos, no hay forma de aislarnos, además. Y el principio de la construcción de paz, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Cuando pensamos en paz, pensamos en tranquilidad, calma, en silencio. ¿En qué pensamos cuando estamos hablando de paz? Cuando decimos estamos en paz con nosotros mismos es porque no tenemos conflicto con nosotras mismas. Eso siempre cambia, ¿no? Cada tanto tiempo surge algún nuevo conflicto que nos hace crecer. Pero cuando hablamos de paz de todas, tenemos que entender que la paz es colectiva. No puedo estar en paz yo y todo mi entorno en conflicto. Si todo mi entorno está en conflicto, en realidad no existe esa paz. Puedo estar tranquila conmigo misma, pero en realidad no estoy en paz. La paz es colectiva. No puedo estar en paz yo solita. La paz es frágil, muy frágil, pero muy frágil. Basta que una de las partes que están en ese colectivo se sienta mal, se sienta disgusto, para que esa paz se rompa. Y entonces nos corresponde así, donde se va rompiendo, nos corresponde en colectivo prepararla y reconstruir y hacer lo que sea posible para que esa parte que se siente mal y esa parte que se siente disgusto pueda integrarse y podamos estar en paz, ¿no? De manera colectiva. La paz necesita mucho trabajo, permanentemente. La paz significa que hay que estar vigilando, hay que estar atentos en dónde se rompe, en dónde se quiebra, en dónde está cayendo un poquito, en dónde se está inundando, en qué parte es donde va a haber que corregir muy prontito, ¿no? En dónde se nos va a romper. Y eso también es colectivo. Siempre es colectivo. El modelo de asamblea, les decía, es algo muy común. ¿Alguien ha estado en una asamblea? ¿No? ¿De ningún tipo? ¿Alguien? ¿No? No. ¿Un poquito? ¿Más o menos? Bueno. Las asambleas son una forma de organización y de ponerse de acuerdo muy común en las comunidades y en los colectivos. En comunidades que no son urbanas, ¿no? Porque en la ciudad nos cuesta más trabajo ponernos de acuerdo porque no nos conocemos, somos muchas personas. Pero en las ciudades que son más pequeñas, las comunidades que son más pequeñas, que se conocen mejor, te ubican, ¿no? De quién es nieta y con quién anduvo, todas esas cosas. Es mucho más fácil, te pones de acuerdo y nos vemos todos en un solo lugar, en un salón o en una plaza, y luego hacemos una asamblea,
Una asamblea estamos todas las personas que pertenecemos a esa colectividad y todas tenemos derecho a voz, todas tenemos derecho a voto y todas tenemos la obligación de escuchar para ponernos de acuerdo. Y bajo esa premisa, entonces resolvemos las cosas que haya que resolver para la colectividad. Lo hacen en los pueblos, lo hacen en las comunidades. Las comunidades, hay muchas comunidades, sobre todo comunidades de pueblos originarios, que esta es una práctica muy común, esta es la forma en la que se ponen de acuerdo para lo que sea, incluyendo la fiesta patronal, incluyendo cómo la hacemos porque hay sequía y entonces hay que traer agua, incluyendo que hay una pareja que se está peleando muchísimo y ya metió en conflicto a todo el pueblo, ¿qué hacemos? Todo se puede dividir en una asamblea. Los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, los movimientos sindicales, los sindicatos tienen asambleas. Es simplemente nos ponemos de acuerdo todos los que pertenecemos a ese mismo colectivo. Y la ONU es eso, es un colectivo de naciones, donde nos ponemos de acuerdo para no caer en guerra otra vez, porque ya vivimos porque seguimos viviendo muchas guerras. Pero la Segunda Guerra Mundial fue una que impactó muchísimo anímicamente, emocionalmente, más allá de la parte material, que fueron gigantescas y enormes pérdidas. Emocionalmente fue sumamente duro y por eso decidimos, yo todavía ni decía, ¿no? Pero por eso decidieron generar esta asamblea para ponernos de acuerdo. Y como les decía, el chiste es hablar. La carrera diplomática en el mundo se trata de eso. Quien se dedica a las relaciones internacionales, quien se dedica a la diplomacia, se trata de hablar y escuchar. Y escuchar significa no solamente escuchar la palabra de la persona que tienes enfrente, sino saber su contexto, entender su contexto histórico, entender su contexto cultural. Incluso las personas que hablamos español, que hablamos castellano en el mundo, hablamos castellano de maneras muy diferentes. Así es que ponernos de acuerdo en español, que es complicado. Cuanti más, si tienes que hacerlo en francés, en inglés, en suajili, en todos los idiomas que tenemos en este planeta. No sé exactamente cuáles son los temas que van a tratar, pero cuando decidí ponerle nombre a lo que hacía, a lo que me he dedicado toda mi vida, que es construcción de paz, es porque la paz tiene que ver no solamente con cómo nos relacionamos entre nosotros, seres humanos, sino cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Cuando nos ponemos ecologistas y ambientalistas, en realidad a quien estamos cuidando, cuidamos al planeta. El planeta sobrevive sin nosotros, perfectamente. Si nosotros rompemos todo, contaminamos el agua y etcétera, van a desaparecer muchas especies, sí. Pero el planeta va a seguir ahí. A quien tenemos que salvar es a nuestra propia especie. Y eso significa mantener nuestro entorno, el entorno que nos permite seguir vivos, adecuado para seguir vivos. Y eso es cómo nos relacionamos con el agua, con la tierra, con las plantas. Y no estoy hablando de la montaña que está allá lejos, que nos asomamos, que vamos de excursión, no, con estas que tenemos aquí, con estos árboles. Nuestro entorno es aquí, inmediato. ¿Y cómo nos relacionamos con el agua, la que sale de la llave del baño? Y la que bebemos. ¿Y cómo la bebemos? No usen PET, se los ruego, no usen PET. No son bolsas de plástico, aunque diga biodegradable, no es cierto. No es cierto, no son biodegradables. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro entorno? Eso es las personas que están a nuestro alrededor, pero también nuestro medio ambiente. La paz se alcanza cuando entendemos que todas estas relaciones que tenemos con nuestro entorno y con las personas a nuestro alrededor son de manera armónica y no son permanentes. Nunca son permanentes. Cambiamos y cambiamos y cambiamos. Somos dinámicos. No podemos
lo que hoy creemos, lo que hoy nos identifica, va a cambiar. Va a cambiar en 5 años y va a cambiar en 10 años. Entonces es revisar permanentemente y buscar permanentemente la armonía en esas relaciones. A mí me gustaría, lo siento como un poquito, no sé si podemos como hacer preguntas o cosas por el estilo. Ya dije todas estas cosas. Bueno, me presentaron, soy Frida Gaitán. Ahora trabajo en gobierno, es la primera vez que trabajo en gobierno. Es más complicado de lo que pensaba, mucho más complicado de lo que pensaba. Como activista uno llega y hace las cosas y en gobierno hay que hacer muchos trámites. Apréndanse eso. El gobierno es lento. Es lento y muchas veces no es porque quieran, es porque hay muchísimos formatos que llenar. Entonces todo se hace lento. Y me gustaría, en este modelo de la ONU de Asamblea que van a hacer, con esto que les he contado un poco, uno que me contaran, sí, ¿cuál es su idea de paz? Algo. Bueno, chicos, nos ponen por favor, ¿qué idea de paz? Muy bien. Esa es su idea de paz. Yo te quiero hacer una pregunta, Frida. Tu experiencia como activista, ¿no? Dentro de lo que serían las dos vertientes que escuchamos, ¿no? Los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Alguna experiencia? Bueno, dos cosas como activista. Hay como esta idea romántica del activismo en el que vas a las calles y marchas y sí haces todo eso, pero el trabajo previo a eso es mucho. Ser activista significa ser consciente de un problema y al ser consciente de ese problema entender todas las causas y todas las consecuencias que tiene. Entonces, yo era muy jovencita, la primera vez que salí a las calles a manifestarme y a pegar gritos, tenía 16 años. Y aquí en la plaza de Cuernavaca, en la plaza de armas de Cuernavaca, había unos árboles gigantescos, preciosos, antiguos, maravillosos, que ahí decidieron remodelar la plaza. Y en su nuevo diseño, moderno y contemporáneo y tal, decidieron quitar los árboles. Y a mí y a otras personas, a muchas personas, nos pareció que eso era absurdo, que es más importante tener árboles antiguos que tener una plancha de concreto. Así es que fuimos, nos manifestamos, primero metimos una carta, dimos todas las razones por las cuales había que respetar esos árboles, que había que cambiar el diseño, dimos todos los argumentos legales, dimos todos los argumentos lógicos que pudimos dar al respecto y no nos hicieron caso. Pedimos hablar con algún funcionario que nos hiciera caso al respecto, a quien le correspondía, ¿no? Decidir esa parte. Hubo un intento de plática, no se pudo. No se llegó a nada, nos dijeron, lo siento, ya está hecho, ya, va a suceder. Y entonces, mientras esas acciones seguían, yo era muy joven, tenía 16 años, y estaban los adultos que estaban metiendo documentos legales, porque hacía falta que un abogado metiera los documentos legales y argumentara al respecto. Pero entonces, mientras nosotros dijimos, bueno, pero hay que llamar la atención de todo el mundo, no nada más de los funcionarios. Así es que decidimos, porque llegaron con grandes máquinas para sacar la tierra y sacar los árboles, porque lo que nos concedieron fue trasladar los árboles a otro lado, lo cual pone en riesgo a los árboles y se mueren. Así es que decidimos audazmente encadenarnos a los árboles. Así es que fuimos por largas cadenas, nos encadenamos a los árboles. Finalmente empezó a hacer muchísimo calor, porque pues es por nada, ¿no? Así es que, y el árbol nos daba sombra, pero no tanto, no te exhortó para otro lado, nos estábamos derritiendo, estábamos como sudando, y la verdad es que nadie nos hacía caso de todos modos, aunque estábamos encadenadas, así la gente pasaba y pasaban lejos, entonces no se daban cuenta, o sea, alguien por ahí nos veía que estábamos encadenados, pero no entendía nada. Dijimos, ok, esto no está dando resultado, porque el chiste es que la gente haga conciencia de lo que está sucediendo. Cuando tú tienes estas acciones audaces, no es para ti,
no es para tus cuates, es para hacer conciencia, para que la gente haga conciencia del conflicto y de lo que está sucediendo. Y encadenarnos a los árboles, aunque sonaba padrísimo, no estaba funcionando. Así es que entonces hicimos una gran manta, en la que pusimos lo que estaba sucediendo y fuimos y nos pusimos en la acera a que la gente nos viera. Finalmente la gente nos vio, empezaron a acercarse, hablamos cada quien con muchísimo, con todos, con nuestra familia, nuestros vecinos, con los de la escuela, con todo. Y llegaron las excavadoras, empezaron a sacar la tierra, empezaron a sacar los árboles, fuimos con unas palas a echar la tierra de regreso a los zanjas, ¿no? Por supuesto que no resultó porque nuestras palitas no tenían nada que ver con sus grandes máquinas que sacaban la tierra. Para hacerles el cuento largo, los árboles no están. La plaza de armas se quedó sin árboles, sin estos enormes árboles antiguos y hermosos. No lo logramos en ese momento, pero lo que sí se logró a partir de ahí fue que empezaron a modificarse las leyes para la poda de árboles, para el manejo de las zonas verdes en la ciudad. Y eso fue un gran avance. Después, ahí tenía 16 años y todavía, o sea, me tuve que poner a leer leyes, me tuve que poner para entender qué era lo que estaba sucediendo. Y a partir de ahí, he participado con muchos movimientos y he participado como defensora de derechos humanos. Sí, el activismo, salir a marchar, salir a tomar acciones que llamen la atención. Como activista, es salir a las calles. Como activista, tu objetivo no es treparte y hacer una gran pinta o hacer un gran performance. Tu objetivo es hacer conciencia sobre un conflicto y la solución para ello. Colectiva. Yo sé que suena sonsonete, pero es en serio, si no es colectivo no sucede. Y eso significa leer muchísimo, leer mucho, para entender de qué estás hablando y qué es lo que hay que hacer. Así es que sé un poco de sé un poco de cada cosa en la que me he metido. No soy experta científica, pero sí sé cuáles son las leyes que nos rigen, sí sé qué es lo que hay que hacer, y sé que sí hay resultados. Como activista, o sea, como ciudadanía, sí hay resultados cuando sales y pegas de gritos y haces estas cosas. ¿Ustedes han escuchado la capa de ozono? ¿No? ¿Sí? ¿Han escuchado del enorme agujero que teníamos en la capa de ozono y que estábamos a punto de morir castizados todos? No. Bueno, en los 70 alguien midió y se dio cuenta que la capa de ozono es una de las capas de la atmósfera, y esa capa de ozono es la que filtra los rayos ultravioleta y los rayos ultravioleta beta del sol hacia la Tierra. Si no existiera esta capa de ozono, estaríamos, o sea, la piel se quema, nos genera cáncer de diferentes tipos, se queman las plantas, se queman los animales. No podríamos sobrevivir sin esa capa de ozono. Y entonces se dieron cuenta que esa capa de ozono se estaba debilitando y que había un gran hoyo en el polo sur, y que ese hoyo estaba creciendo y que estaba creciendo muy rápido. Así es que nos íbamos a morir prontito, a chicharras. No bonito, no, a chicharras, todos, ¿no? Todo, horrible. Y hubo un gran movimiento a nivel internacional. Y eso fue en los 70s, ¿no? Principios de la década de los 70s. Fue hasta 1989, porque somos lentos como humanidad, hasta 1989 se firmó el Tratado de Montreal, el Protocolo de Montreal, y entonces dejamos de usar, porque ¿qué es lo que estaba provocando ese gran hoyo en la capa de ozono que nos iba a chicharrar a todos? Muchos gases, ahora no recuerdo, fluorocarbonados, son bromo y cloro, estaban generando esto y estaban en los sprays, todos los sprays que usábamos para el cabello y para, no sé, insecticidas y cosas que usaban estos gases, y usaban anticongelantes, todos los anticongelantes y los congelantes. Se usaba muchísimo en la industria estos gases
y esto es lo que, y eran sumamente contaminantes. Así es que se obligó a la industria a encontrar otra manera. Porque de pronto yo como activista digo, eso no está bien. Pero es que antes como las otras, no sé, yo no soy ingeniera y no soy científica, pero sí sé que eso nos está matando, entonces encuentren otra manera, quien sí sabe cómo se hace, encuentren otra manera de solucionarlo. Lo solucionaron, hubo grandes movilizaciones en todo el planeta, y muchísimos activistas en ese momento, que fue como el principio del activismo medioambientalista como lo conocemos ahora, y se logró hacia el 2000, se cerró finalmente, nunca se cierra completo, hay una parte del ciclo natural de la capa de ozono, pero se redujo muchísimo ese hoyo, y ahora estamos ya en una etapa de recuperación de esa capa de ozono, de esa parte de la atmósfera. Por ahí del 2070 se habrá recuperado por completo. Pero empezamos en el 1970, pegando de gritos. Nos tardamos 20 años, ya sucedió, finalmente, nos salvamos. Y de verdad nos salvamos. Entonces, sí da resultados, sí tiene sentido. Somos los activistas, las activistas, quienes generamos esa transformación. Pero por eso me importa decir que el activismo no es solamente salir a pegar de gritos en la calle. Esa es una de las estrategias, esa es una parte chiquita de lo que hay que hacer. El activismo es hacer conciencia del problema, de las soluciones y de las consecuencias. Tomás, no sé, háganme preguntas, porque si no además me sigo platicando en mi vida y no me paro. ¿Cuál ha sido una mala experiencia como activista? Una mala experiencia como activista, te voy a decir dos. Una, cuando en el 99 estaba yo en un movimiento estudiantil por la educación gratuita, por el acceso a la educación gratuita en las universidades. Y habíamos logrado una reunión con rectoría y con algunas autoridades. Llevábamos argumentos, llevábamos mesas, llevábamos auditorías, llevábamos planteamientos. Yo estaba en la universidad, entonces ya tenía una estructura muy seria para plantear documentos y argumentar, etc. Estábamos en eso. Y nos engañaron, básicamente. Nos dijeron que íbamos a tener una reunión con las autoridades, nos citaron en algún lugar, y cuando íbamos llegando al lugar, no estaban los funcionarios que nos habían dicho, no nos dejaron entrar al lugar, todo estaba algo muy raro, y de pronto, una amiga que llegó tarde, ¿no? Gracias a todas las diosas, llegó tarde, y entonces se dio cuenta que a la vuelta de donde estábamos, había un comando de granaderos y de policías que nos iban a detener y nos iban a atacar en ese momento. Así es que esta amiga corrió, nos avisó, nos dijo a granaderos, corrimos, o sea, yo, ¿no? Soy paticorta, corrí, no tienen ni idea cuánto, porque nos persiguieron durante calles y detuvieron a 3 de nuestras compañeras, las demás logramos escaparnos de eso, y después regresamos no solamente con los argumentos que teníamos sobre la gratuidad de la educación, sino además con abogados y con argumentos para liberar a nuestras compañeras de la cárcel. Y lo desagradable, por supuesto que te persigan los granaderos, ¿no? Por supuesto que tengas que enfrentarte a esos golpes y etcétera, pero sobre todo la traición, ¿no? Porque una está en la idea de que puedes arreglar las cosas hablando. Porque una está en la idea de que puedes arreglar las cosas. Y que nos hayan dado la vuelta de esa manera. Y que nos hayan dado la vuelta de esa manera. Tuvimos que plantear otras estrategias. Que nos hayan dado la vuelta de esa manera. Tuvimos que plantear otras estrategias. Que nos hayan dado así como esta parte de esta, digamos, ¿no? De estar en las calles. La otra fue con una legislación sobre los plásticos. Aprobaron nuestra ley, todo muy bonito. Aprobaron mi cargo de impuesto,
casi por un solo uso, todo muy bien, y a la hora del reglamento pusieron excepciones, todo muy bien, y a la hora del reglamento pusieron excepciones, y en las excepciones pusieron excepciones, entonces la ley de excavaciones porque en el reglamento bueno, sí se prohíben todos los procesos de porque en el reglamento un solo uso, excepto así es, tuvimos que regresar, y eso es, hay que estar atentos, ya te aprobaron la ley, hay que estar atentos, porque le cambian media letra y ya le dieron vuelta a todo lo que existe. Entonces, hubo que leer el reglamento, revisarlo una y otra vez, plantear una reforma, meter una controversia, meter los documentos que había que meter otra vez, y fueron otros 6 meses de trabajo legislativo para que no le dieran la vuelta, ¿no? Y es otra vez como la trampa, ¿no? Creo que las malas experiencias en el activismo han sido la trampa que te puedan poner del otro lado. ¿Cuántas veces he fallado como activista ecológica? Ninguna. A ver, ¿a qué le decimos que he fallado? ¿Qué sería una falla? Varias, pero esa no es una falla mía. No lo decidí o sea, no es como que un día dijera, me voy a dedicar a ser activista. No. Había un problema, dije, esto no está bien, ¿qué se hace? ¿A quién le digo? Busqué más gente que estaba como consciente del problema, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos. Y después de ese problema, entonces hice conciencia de otros problemas y dije, bueno, pues hay que hacer algo. Y fui haciendo, activista es de actuar. No es algo que yo decida, me voy a dedicar a ser activista. Empiezas a actuar. Actúas y cuando te das cuenta llevas 30 años actuando sobre eso. Personalmente, ¿para qué me sirve personalmente? A ver si entiendo como el contexto de la pregunta, porque me sé. Eso como desde muy chiquita, tendría que platicar desde mi vida un poco, y no, que grababa. Pero desde muy chica, por muchas circunstancias en mi vida, me di cuenta que todo tenía que suceder, o sea, que no podía hacer las cosas yo sola, y que no existía yo sola, y que las cosas tenía que hacerlas en colectivo. Entonces, no es que no me sirve en lo individual, me permite, no diría tanto como para qué me sirve. ¿Qué me da ser activista a nivel personal? Conocer muchísima gente muy valiosa de diferentes áreas a la mía, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes cosas, y eso me enriquece muchísimo, muchísimo. Tengo anécdotas con personas de otras culturas y no solo de otras nacionalidades, o sea, mexicanas, pero personas con diferentes perspectivas, y eso me da diferentes perspectivas para solucionar las cosas en mi vida. Otras personas tienen otra manera de solucionar las cosas, y eso te ayuda y te enriquece muchísimo. Y me vuelve una persona, o sea, conocer gente diferente me vuelve cada vez más abierta a otras formas. Una más. Sí. 3 conceptos en lo que acabas de preguntar. No es el gobierno conmigo, es el gobierno con la colectividad a la que pertenezco. El gobierno no te ayuda, porque no es tu papá. El gobierno son ciudadanos y ciudadanas, como tú y como yo. O sea, no es una entidad aparte y no es una entidad súper poderosa,
que todo, no. El gobierno son ciudadanos y ciudadanas como tú y como yo, que toman decisiones desde ahí. Y no te ayudan, es su trabajo y es su obligación. No es un favor el que te hacen. Lo que hacen como funcionarios es escuchar, entender las problemáticas que tal vez no están viendo, ¿no? Y a uno como ciudadana le corresponde decir, oye, tal vez no estás viendo este problema, te voy a contar. Como funcionarios, escuchan, atienden y resuelven lo que puedan resolver, porque tampoco son hechiceros ni tienen varitas mágicas, ¿no? O sea, también tienen limitaciones desde gobierno. Y sí hemos conseguido muchas cosas. Se detuvo, por ejemplo, se consiguió que permaneciera la gratuidad de la educación en las universidades y tengo mis primas, mis sobrinas, que lograron estudiar la universidad gracias a que no tienen que pagar una colegiatura que no tenían las posibilidades de pagar. Se aprobó la ley de plásticos de un solo uso, ahora sí, sin excepciones y sin trampas conductuales. Se aprobó una ley contra la trata de personas, porque ustedes no lo crean, no estaba prohibido traficar con gente en este país. No había una ley que prohibiera vender gente. Ya existe una ley que prohíbe la trata de personas, eso fue en los 2000 apenas. Gracias al trabajo entre activistas y gobierno. Sí se logran muchas cosas. ¿Qué más? ¿Cuáles son las limitaciones que ha experimentado usted por el recente, ya que en México es un país muy machista? Entonces, ¿cuáles son las experiencias más que ha tenido usted? Y mil. O sea, como activista, como funcionaria, como artista, como mujer que va caminando por la calle, son muchísimas. Sí es muy importante, como lo mencionan, sí es muy importante en tener una perspectiva de género, tener una perspectiva multicultural. La perspectiva de género en lo que hacemos significa hacer conciencia de que tenemos condiciones diferentes. No es que unos sean mejores que otros, tenemos condiciones diferentes, tenemos necesidades diferentes, por ser mujeres y por ser hombres. Y en esas condiciones diferentes, socialmente, en este país, y no solamente en este país, en todo el mundo, socialmente hay privilegios hacia un lado, ¿no? Así como está la cargada hacia lo masculino. Y entonces hay que ser conscientes de que ante esas necesidades y esas diferencias, cómo tomamos las decisiones y cómo planteamos los problemas, tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver, y eso me gustaría hacer énfasis, con las diferencias culturales. Las diferencias culturales que tienen que ver no solamente de a qué etnia pertenecemos, sino nuestro bagaje cultural, que es si somos de familias o de entorno de comunidades católicas o protestantes, ya es otra cosa. Si somos, si hemos tenido una vida en la que hemos podido viajar y conocer otros países, aprender otros idiomas, ya tenemos una perspectiva diferente del mundo a la que tiene una persona que nunca ha salido de su ciudad y no habla otros idiomas. Entonces, esas son diferencias culturales que son muy importantes. La perspectiva de género es fundamental para plantear los problemas y tomar decisiones, pero también la perspectiva de las diferencias culturales. ¿Alguna vez te ha tocado en el activismo trabajar con personas de otros países? Sí, estuve en varias organizaciones binacionales entre Estados Unidos y México en defensa de derechos humanos, porque finalmente estamos tan cerca que nuestros problemas son compartidos, ¿no? Muchos problemas son compartidos. Y en esas también coreanas, brasileñas, cubanas, las coreanas son muy divertidas, aunque no parezca, ¿no?
son todas citas, son muy divertidas. Pero sí, de muchos países. Sí. ¿Cuáles son los temas que el activismo actualmente está trabajando y que nosotros tendríamos que ser partícipes de esos temas? Por la edad que están los chicos, ¿no? Aquí en secundaria. Ok, qué importante pregunta. ¿Qué tema elijo? ¿Qué tema elijo, no, para involucrarme? ¿Cómo le hago? Hay varios que están de moda. En el activismo, y llevo 30 años en eso, cada tanto hay temas que decimos que son más sexys, porque se ponen de moda. Hay temas que se ponen de moda en el mundo, pero ¿quién los pone de moda? ¿Quién los pone de moda? Los pone de moda los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hubo una época en la que ayudar a los pueblos en África que sufrían de hambre, eso era lo que había que hacer y estaba de moda. Así es que todo el mundo hicieron grandes conciertos, hicieron grandes cosas para llevar comida a estos pueblos en África que se estaban muriendo de hambre. Y luego pasó en moda, así que acaban de hacerlo. Y se siguen muriendo de hambre. Y luego, en algún momento fue la lucha contra el SIDA. Se puso de moda. Y entonces, Elton John, George Michael, muchísima gente se puso, la princesa Diana, Lady Di, estaba en la lucha contra el SIDA, contra el VIH, y entonces estaba de moda y en todos lados era contra el VIH, y luego ya no, porque los medios de comunicación se cansan, ¿no? Las modas no son permanentes, se cansan, y entonces dejó de haber apoyo a eso. Sigue habiendo apoyo en investigación, fuerte, más o menos, muchísimo menos que cuando estaba de moda, pero ya no hay tanto alrededor, y entonces, como ya no hay tanta difusión, han aumentado los casos de VIH, aguas, ¿no? Usen condón, siempre, con donde vayan. Y entonces, pero porque ya no está de moda, y entonces ya no está el tema en la carpeta, ¿no? Entonces, ¿cómo elijo, cómo sé dónde involucrarme? Te involucras en lo que tenga que ver contigo, en lo que tenga que ver contigo y con tu entorno. Siempre es de lo local a lo global. Entonces, por ejemplo, mi activismo actual, de hace muchos años, pero en el medio ambiente, es desde el lugar en el que vivo. Entonces ¿conocen el cangrejito barranqueño? Ok. El cangrejito barranqueño es un cangrejito de este tamaño, que es una chulada y es una cosa más tierna que pueda haber. Y que existe, en todo el mundo existe solamente en las barrancas de Cuernavaca. Y nada más. Y este cangrejito barranqueño y el carrizo, que es una planta que la vemos, ¿no? Que es una forma, es pariente del bambú y pariente del pasto, el carrizo, con el cual se hacen mojigangas, con el cual se hacen muchas artesanías, con el cual se hacen casas y se construyen, y es muy útil que en esta región el carrizo es muy importante como planta, crecen en las barrancas. Este cangrejito y este carrizo están en extinción, están en peligro. Y el peligro que corren este cangrejito y el carrizo nos afecta directamente a nosotros, porque entonces se afecta el clima, se afecta los ciclos y nos afecta a nosotros como especie. Entonces mi activismo, por ejemplo, tiene que ver con eso. Pero eso está conectado con cómo tratamos los ríos, el agua de los ríos. Y tiene que ver con cómo contaminamos, y esos son los plásticos, ¿no? Cuando el 80% de la contaminación son los plásticos. Ahora ya no, ahora ya quien está más contaminante son las empresas textiles, pero están como un puntito abajo de los plásticos. Y entonces entonces hay que detener los plásticos. ¿Y dónde se generan los plásticos? Los plásticos se generan y dónde los usamos. Y entonces te vas, ¿no? Va siendo cada vez más amplio, y entonces termina en un festival de cine internacional, hablando con gente de la India sobre la contaminación que tienen en sus ríos por la industria textil y por los plásticos. Pero empiezas por lo que tiene que ver contigo. Como mujer,
como persona que vive en Cuernavaca y que eres consciente de tu entorno y cómo esa relación te afecta de ida y vuelta y cómo afectas, ¿no? ¿Qué es lo que te importa y qué es lo que te toca primero a ti? ¿Qué te molesta? ¿Qué te saca de onda de lo que sucede a tu alrededor? Haces conciencia de ello, ¿no? Y de eso que te saca de onda y que te molesta es cuál es el problema, identificas el problema y luego, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo te involucras? Tiene que ver con eso. Lo que te toque y lo que tenga que ver contigo. No agarren temas de moda. Se los recomiendo. No agarren temas de moda. A menos que sea algo que te toque personalmente. Si el tema que está de moda resulta que es algo que te toca personalmente, dale, con todo. Si no, primero revisa, ¿no? ¿Qué es lo que te toca? Y por ahí. No sé, ¿cómo estamos? Les digo que a mí me dan el micrófono y me puedo estar aquí. Una otra pregunta. ¿Con qué colectivos han llegado a tener conflictos? Conflictos. Con varios, pero no sé si los conozco. Con varios, con muchos he tenido conflictos. No en lo personal, también como colectivo. Pero eso es absolutamente natural. Es ponernos de acuerdo, ¿no? Tienes colectivos con los que, por ejemplo, no sé, déjenme pensar, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, yo no soy de romper cosas y golpear gente, ¿no? No, a mí esa parte no se me da, porque además no se me da. Yo hablo, ¿no? Hasta que se cansa el otro lado y lo convenzo, ¿no? Y hablo. Entonces, los conflictos y las diferencias eran muchas veces en las formas y en las estrategias. Y sí, tuve conflictos con varios colectivos, pero siempre se solucionaron es ponernos de acuerdo. Simplemente. Digo, nada personal y nada grave, esa es otra, o sea, nunca me los tomé como personal. Estamos, siempre digo, cuando tienes un conflicto y lo quieres resolver con tus vecinos, ¿no? O sea, hay una fuga de agua o hay lo que sea. Para resolver un problema en lo colectivo, no necesito caerles bien, no necesito que me quieran, no necesito que vayan a tomar un cafecito a mi casa. O sea, no necesitamos ni siquiera llevarnos bien. Simplemente respetarnos lo suficiente para poder sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo. No tienes que ser gran amiga así profundamente de todas las personas con las que haces. No. Ponernos de acuerdo. Si no, no podríamos resolver nada. Porque cuánta gente nos cae bien y cuánta gente nos cae mal y cuánta gente no nos importa, ¿no? Entonces, ¿no? Para caernos bien fuera un requisito, pues no lograríamos nada. Entonces, conflictos va a haber todo el tiempo, diferencias todo el tiempo. Hay que ponerse de acuerdo y resolverlos. Creo que ya. Gracias. Bien, gracias. Bien. Agradecemos a Frida por su participación en este modelo de las Naciones Unidas. A continuación, le pido a Miss Mónica que pase al frente para entregar el reconocimiento a Frida. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Pues bueno, personas. No. Sí. Personalmente, te quiero dar las gracias por esta plática, esta charla. Chicos, creo que fue muy ilustrativa para todos, que se den cuenta desde ahí con esta trayectoria de activismo
la importancia, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? De por lo menos conocer qué es lo que nos pasa alrededor, e involucrarnos en los temas que a lo mejor no es que no nos afecten directamente, ¿no? Pero en los que necesitamos darnos cuenta que tenemos que mejorar. Entonces, pues bueno, Frida, me va a entregar un reconocimiento. Gracias por tu de tu señor padre, hecho con mucho cariño por un gran amigo suyo, el maestro Víctor Esquide, y pues te lo mando de regalo para que lo tengas ahí en tu colección. Sí. Un aplauso a la Frida. Gracias. la inauguración del 13º modelo de las Naciones Unidas. Y siendo las 9 de la mañana, damos por inaugurado el 13º modelo de la ONU de Hamilton Junior High School. Jóvenes delegados, miembros del comité organizador, profesores e invitados especiales, en este momento habrá un receso. Después les pedimos pasar a las mesas de discusión que se encuentran ubicadas en la parte superior. Bienvenidos y mucho éxito. Pueden pasar a... Gracias.